Vamos a comenzar. Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas al Museo Chileno de Arte Precolombino. Este es un ciclo de conversaciones que hemos estado desarrollando ya desde el año 2023, un ciclo de conversaciones que se llama Futuros Americanos, que básicamente lo que intenta es conversar, discutir, revelar cuáles son las tensiones más profundas de nuestro continente en dimensiones múltiples, ¿no? Hemos intentado conversar con escritores, con escritoras, con académicos, con intelectuales, y el día de hoy nos está visitando, realmente no una visita, ¿no? Por 6 meses es parte de la casa, el arquitecto Sebastián Irarrázaval, museógrafo de la exposición Contactos. Sebastián es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster, también un posgrado, déjame leerlo acá para que se me olvide, si no, en la Architectural Association de Londres, es profesor de la Universidad Católica, es profesor de un montón de universidades realmente de América Latina y también de Europa, ha recibido un montón de distinciones, premios, participación en un montón de bienales. Entonces estamos muy contentos, muy felices de poder tener esta conversación con Sebastián, tanto en su clave como arquitecto, por supuesto, ese elemento es ineludible, pero al mismo tiempo como museógrafo de la exposición. Entonces, primero que nada, bienvenido Sebastián, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Aprovecho de saludarlos a todos, gracias por estar acá. Siempre es un privilegio estar en este lugar con esta colección increíble, con gente tan capacitada y tan buena como usted, incluido tú, por supuesto, con el que hemos tenido. Claudio fue parte del equipo de curadores de la muestra, por lo tanto estuvimos trabajando de manera bastante estrecha por 6 meses. Creo que fue una experiencia para mí súper enriquecedora. Así que gracias por invitarme. Gracias, Sebastián, por tus palabras. Lo que vamos a intentar es recorrer las reflexiones fundamentales de Sebastián, sus obras, por supuesto, hacer articulaciones con la museografía de la actual exposición, pero pensamos con el equipo que preparamos esto que era primero importante intentar reconstruir parte del pensamiento profundo de Sebastián, ¿no? Hay un montón de reflexiones, categorías, conceptos que son el basamento de tu obra, Sebastián. Entonces, primero, para que estemos todos en sintonía, vayámonos conectando con algunas categorías, ¿no? Preparando esta conversación, pudimos observar que en muchas de tus entrevistas y en tus textos hay 2 o 3 conceptos que tú permanentemente vienes trabajando, ¿no? La noción de traducción, la noción de repetición y también la noción de completitud, de cuidado, ¿no? Entonces vamos a ir desilvanando cada una de estas categorías y en ese desilvanar van a ir apareciendo probablemente problemas. Entonces, en primer lugar, la traducción, Sebastián. La traducción es un problema que en América Latina es fundante, ¿no? Y sobre todo en vinculación con el fenómeno colonial. ¿Cómo se traducen 2 mundos? ¿Cómo se traducen 2 lenguajes? En tu obra, Sebastián, el dilema de la traducción está permanentemente activo. ¿Cómo tú piensas la noción de traducción en tus obras? A ver, es una pregunta difícil. La traducción es fundamental para la comunicación intercultural y también es fundamental para la traducción entre las artes, ¿no? En general, las disciplinas asociadas a las artes, como la arquitectura, se nutren de otras disciplinas y la manera de que esa nutrición ocurra es a través de procesos de traducción. O sea, para ponerlo bien en simple, por ejemplo, los músicos románticos hacían una traducción de un ascenso a un monte, por ejemplo, y hacían entonces una sinfonía a partir de eso. Traducciones más conocidas, ¿no es cierto?, lo que se hace entre la literatura
y el cine, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando se traduce La muerte en Venecia. Entonces, la traducción es diríamos, una manera de crear. Yo no creo que se parta de cero, siempre es necesario partir de un cierto punto, ¿no? Entonces, como manera como de puntapié inicial, yo uso la traducción como un mecanismo. Cuando uno estudia arquitectura le enseñan a trabajar con referente, pero la diferencia entre lo que se conocería como un referente y un original hace mucha diferencia, porque la traducción es una disciplina que está instalada en la academia. Entonces hay toda una discusión sobre qué se traduce, en el caso de una poesía, por ejemplo, si lo que uno traduce es el sonido, si lo que se traduce es la aritmética, si lo que se traduce es un contenido. No tiene mucho sentido, por ejemplo, en la poesía, porque el contenido nunca es tan relevante. Entonces, básicamente es un proceso, es como una estrategia para generar cosas. Y como el arquitecto tiene que habérsela con lugares, ya voy a decir por qué es tan importante para la arquitectura la traducción, porque la traducción primero es capaz de rejuvenecer las cosas. Si nadie hubiese traducido, no sé, pues a Homero, no lo conoceríamos, ¿ah? La traducción permite que las cosas caigan en un lugar y se enraícen, ¿no? Cuando se utiliza, por ejemplo, un acento, que en la disciplina de la traducción se llama el argot, es una manera de hacer de que algo sea verosímil en un lugar distinto, ¿ah? Y la arquitectura también puede hacer eso. O sea, la arquitectura llega como extranjero, ¿no es cierto? Los proyectos de alguna manera son como extranjeros en otras tierras, tienen que aterrizar en estos lugares distintos y tienen que, bueno, según una cierta como tipo de arquitectura, ¿no es cierto?, la que sería menos universalista, tiene que habérselas con lugar y utiliza maneras de anclarse en ese sitio, y para eso se utiliza la traducción. Hay buenas y malas traducciones, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, en la arquitectura chilena hay mucho, yo creo que se ha abusado de un cierto regionalismo, por ejemplo, que pone en valor las construcciones del sur, los galpones, ¿no es cierto? Entonces se hace una arquitectura traduciendo la tradición de los galpones como una manera de enraizarse. Ahora, yo creo que muchas veces no se hace de una manera muy crítica, sobre todo si uno piensa que todos esos galpones son alemanes, por ejemplo. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre traducir e imitar? No hay mucha diferencia, porque depende cómo uno entienda la imitación. Si uno entiende cómo lo entendían los griegos, o sea, la mímesis, para los griegos la mímesis era una imitación creativa, y no hacían distinción entre, diríamos, imitación y traducción. ¿Qué traducciones elaboraste para pensar la museografía de contactos, reconociendo primero un primer plano, que es el plano textil? ¿Cuáles fueron las traducciones que tú elaboraste para desarrollar esa museografía? Yo creo que hay una cosa que a lo mejor es más evidente, podría estar vinculada con la idea del telar, por ejemplo. El telar es algo que está, ¿no es cierto?, que está reinterpretado, reescrito, en el sentido como traducido en la exposición, ¿no? Por supuesto, está hecho con otros materiales, con otros tamaños, con otras formas, pero hay ciertas, por decirte, como aspectos, uno podría decir que lo que está del telar ahí es como poniendo un poco pretencioso, pero una cierta como gramática, unos patrones, unas repeticiones de línea, ¿no es cierto? Y por supuesto eso establece un contraste con los textiles que están puestos, ¿no? Diría que esa sería como la traducción mayor, si uno quisiera. Dijiste una palabra que probablemente también es parte de tu caja teórica, que es la noción de repetición, ¿no? Me llama la atención esto, pensando que uno tendría a pensar que lo que se repite es aquello que no se traduce, ¿no? Es decir, aquello que continúa, que permanece. ¿Cómo se vincula el problema de la repetición en tu obra, que entiendo que es un elemento fundamental, con esta idea de traducción? Quizás primero arrojarnos a la noción de repetición y luego ver este contrapunto.
Es que dentro de la traducción hay distintos tipos de traducción. Uno podría decir que hay traducciones, por ejemplo, de contenidos o traducciones de sistema. Uno puede traducir un sistema de orden que está presente en una cosa y llevarla a otra cosa, ¿no es cierto? Uno puede decir que hay un sistema de orden que está en los sistemas de trama, de los textiles, sistemas horizontales. Entonces, ahí uno podría decir que hay una traducción de sistemas, de órdenes, de patrones, que son independientes, por decirte, del contenido, de la materia, de las cosas. Ahora, el tema de la repetición es una estrategia que también siempre se ha utilizado mucho en el arte por varios motivos, no sé, sobre todo lo que uno reconoce como el arte así simplemente minimal, ¿no es cierto? Porque hay en la repetición, a mí me interesa en lo personal por varias razones, porque hay, por supuesto, hay una economía constructiva, ¿no es cierto? Pero por otro lado hay una economía del diseño, ¿no es cierto? Y también hay una economía perceptiva. Si uno piensa de nuevo, como en esta exposición, hay unos sistemas que lo pueden, primero, como en la escala más pequeña, hay un módulo de 40 centímetros que se repite por todos lados. Al mismo tiempo están los tótem, que son unos elementos también que se repite, que se prefabricaron, o sea, se diseñó uno, por lo tanto se hace el detalle de uno, y esto se repite, y después todo esto se produjo en una fábrica y se trajo. Entonces hay una economía en la construcción. Y después hay una economía perceptiva, en el sentido que las cosas, que uno no se detiene, diríamos, en el soporte de las cosas, sino que más bien uno se centra, se focaliza en las cosas que están ahí expuestas, ¿no? Porque dada esa repetición, uno la asume como un sustrato y diríamos, pasa como a un segundo plano, ¿no? Entonces hay una economía perceptiva que en este caso está al servicio de los objetos que están dispuestos. Por otro lado, bueno, la repetición tiene un cierto, siempre se ha utilizado en la música, ¿no es cierto? Porque nuestro cerebro está acostumbrado, educado a reconocer patrones y sentimos satisfacción cuando se cumplen, cuando lo que ocurre en el pasado ocurre en el futuro. Y con el arte ocurre lo mismo, con la música, ¿no es cierto? Eso siempre lo utiliza la música, diríamos desde la música más clásica, más contemporánea, que uno va reconociendo pedazos, ¿no es cierto? Y el desafío es cómo dentro de la repetición generar variación. Ese es como siempre un gran desafío. No sé si respondo, sí, ¿no? No, sin duda, se me abren varias cosas. Por una parte, la pregunta por ese orden y por esa completitud del programa, ¿no? Tú reflexiona en algunos textos este vínculo entre la arquitectura y la novela, por ejemplo, ¿no? Esta idea barthiana, ¿no es cierto?, en donde la novela es una totalidad que tiene que ser llenada, ¿no? Pero esa forma de ser llenada no necesariamente tiene que ser bajo la forma clásica de estar llenado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todos los debates que se están abriendo en la literatura latinoamericana, cuando se dice el programa literario o el programa de una novela no se tiene que llenar únicamente desde el inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace, ¿no? Sino que comienzan a haber composiciones en donde el programa puede desarmarse, ¿no? Puede rearticularse. Novelas clásicas como, qué sé yo, Los Detectives Salvajes, por ejemplo, o este clásico Rayuela, ¿no es cierto?, que hay una descomposición del programa. ¿Cómo piensas, cómo imaginas que debe ser esa composición, ese ordenamiento del programa, pensando en América Latina? ¿Cómo este continente, ¿no?, te permite reimaginar esos ordenamientos de un programa en particular, ¿no? ¿Hay algo en tu obra, hay algo en tu reflexión, hay algo en tu vida como latinoamericano, también formado en Londres, pero hay algo también de ti como latinoamericano en donde la pregunta por ese ordenamiento tiene, como tú mismo dices, desanclajes de esa repetición permanente? ¿Hay una forma en donde eso puede emerger? Y si emerge en tu obra o en tu reflexión, ¿de qué forma ha emergido? Qué pregunta difícil, pero una muy buena pregunta. A ver, me cuesta como cerrarla de una cierta manera. A ver, primero uno tendría que decir
que cualquier persona que está vinculada con el mundo de la creación, para que esa creación tenga sentido, ya sea para un habitante de una obra de arquitectura, siempre haciendo el distingo entre construcción, entre la mera construcción y la arquitectura, ¿no? La arquitectura es como construcción cargada de sentido, entonces no toda la construcción es arquitectura. O sea, uno está pensando en esa definición de arquitectura, por supuesto, la obra tiene que resonar con su tiempo, y con su tiempo y con su lugar, ¿no? Porque todas las obras son contextuales y por lo tanto tienen que resonar con su lugar, con su momento, con la gente que las va a utilizar, etc. Sí. Entonces, uno como cliente se ha tenido como entrenado como a escuchar distintas voces, ¿no? Distintas voces, y que si uno habla como de América, son muchas, y dependiendo de los lugares van a ser distintas las intenciones o las intensidades de esas voces. No sé, me ha tocado estar bastante en Perú, porque me toca de repente hacer clases allá. Y claro, si uno ve como la permanencia, no sé, del mundo inca, por ejemplo, y tú me corriges porque tú eres experto, yo no, habría como un mundo, por ejemplo, que está organizado, que probablemente es más cartesiano, ¿no? Y probablemente mucho más occidental de lo que uno supondría. No, en el sentido que es de establecer límites, ¿no es cierto? De establecer límites claramente, de delimitar los espacios, de abstraer el territorio, sería como una manera también de aproximarse, ¿no? Y después hay otros pueblos que a lo mejor fueron, no sé, subjugados, donde las cosas donde la visión del mundo es mucho más interconectada, ¿no es cierto? Donde la naturaleza tiene más presencia, donde los límites son mucho más difusos, en el sentido menos cartesiano, y creo que esas maneras de ver el mundo coexisten, y yo creo que, bueno, tú me hiciste ver, y tu equipo, que es algo que es interesante de esta muestra, porque de alguna manera estos textiles son unos mapas de esas maneras de ver el mundo, y aquí coexisten los esquemas más híbridos de ver el mundo y los esquemas más compartimentalizados, que sería, no sé, una visión inca, por decirlo. Claro. Entonces yo creo que hay como muchas visiones, y depende cómo uno como arquitecto, dónde, para quién, etcétera, tiene que estar creo yo, como abierto a esas distintas sensibilidades y esas distintas voces, y a veces privilegiar una sobre otra. Por lo menos lo que yo hago, que yo no hago una arquitectura de autor, o sea que en general mis proyectos son, si bien hay cosas que se repiten, pero más bien van variando dependiendo de los lugares, las tecnologías y estas visiones. Sigamos un poquito yendo a esa profundidad. Hay un autor que actualmente está muy citado, que se llama Timothy Morton, ¿no? Que tiene un texto que se llama Arquitectura sin naturaleza, donde básicamente lo que intenta decir como una obra, ¿no es cierto?, ya no se puede pensar desprovista de eso que está afuera, ¿no? No hay una fuera de la obra, ¿no? En definitiva, ¿no? La idea de naturaleza en sí mismo ha significado esta idea de, finalmente hay otro lugar en donde incluso van los desechos, da lo mismo, ¿no? ¿Cómo...? Sé que tú últimamente, un texto del 2023, estás reflexionando precisamente por esta vinculación entre lo humano, la naturaleza y la máquina, ¿no? Te preguntas por si es factible habitar o construir habitares en donde lo humano y la naturaleza, y le incorporas la máquina, puedan coexistir, cohabitar. ¿Cómo te imaginas esa arquitectura? Bueno, yo creo que lo interesante de este intelectual que tú mencionas, claro, que está interesado, son partes como una corriente que viene posterior a Heidegger, ¿no es cierto?, como una nueva corriente fenomenológica, ¿no?, que están preocupados sobre todo de la relación entre los objetos, independiente de que nosotros estemos o no estemos mirando lo que ocurre entre los objetos, ¿no? Y yo creo que cada vez más van a haber arquitectura para no humanos, ¿no? Hace poco me tocó ver una conferencia de una arquitecta de Sayar, que es una muy buena escuela en Los Ángeles, y mostró dos edificios para máquinas, donde no hay ser humano, solo máquinas. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Dónde entonces se ponen los acentos? ¿Dónde se ponen los focos?
es difícil, yo no me ha tocado todavía enfrentarme a ese encargo, pero sí uno puede visualizar o pensar, claro, los proyectos, no sé, estoy pensando, hizo una casa, como un ejemplo así como raro, una casa en el sur de Chile, que está por ahí, una casa roja que se ve entre los árboles, y se la están comiendo los pájaros carpinteros, se están empezando a meter dentro de la casa. Entonces, habría que haberlo tenido en consideración que se hace. Entonces, el cliente está vuelto loco, no sabe, con los pájaros le van a terminar comiendo la casa. Entonces, son cuestiones que a lo mejor uno podría pensar, ¿no es cierto? ¿Cuánto interfiere la obra? Bueno, ya empiezan a ser ya casi como tendencias hoy día, ¿no? Como una obra, cuánto interfiere la obra con el terreno, cuál es diríamos, el daño que produce una obra en ciertos paisajes. Claro, y nosotros tenemos una gran extensión de lugares, entre comillas, naturales, ¿no es cierto?, que habría que pensar cómo cuidarlo. Y esa es como otra cosa que a mí, que tendríamos como que, viendo como ya un poco desviando, sí, no, el tema del cuidado, ¿no es cierto? Yo pienso que en ese sentido los proyectos de arquitectura, los buenos proyectos de arquitectura, son al mismo tiempo anfitriones y huéspedes, ¿no es cierto? Porque una obra llega a un lugar y en ese sentido hay que saber cómo comportarse en este lugar, ¿no es cierto? Y por otro lado, las obras de arquitectura reciben, o sea, son anfitrionas de personas. Y una buena obra de arquitectura tiene que ser como el mejor anfitrión y el mejor huésped al mismo tiempo, ¿no? Porque tiene como que preocuparse de cuidar. Y ahí hay un texto de los que te pasé, que uno se llama La forma sigue la cortesía, porque yo creo que, si bien la palabra cortesía a lo mejor puede sonar, tú me decías que no suena tan bien en castellano, pero lo importante es que la cortesía diríamos como un hábito, o es parte como de la cultura, y que enseña, ¿no es cierto?, cómo comportarse, ¿no? Cómo comportarse cuando uno es extranjero, qué tocar, qué no tocar, las sutiles maneras de tocar, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que es algo que uno puede aprender de eso también, pensando en la arquitectura y la relación de la arquitectura, no solo con los lugares naturales, sino también con la ciudad, ¿no? Las obras en la ciudad. Hay una pregunta en tu reflexión, Sebastián, que me lleva inevitablemente a ubicarlo en una categoría que tú ya lo señalabas, ¿no? que tiene que ver con este problema de lo fenomenológico, ¿no? La pregunta por el cuerpo humano, en definitiva, ¿no? Hay una articulación entre esto que se conoce en la arquitectura como segunda piel, de alguna manera, ¿no? Esta noción que Fernando Pérez define como el manto, ¿no? Como un lugar para abrigar, ¿no? A mí me gusta mucho esa noción, creo que allí hay una búsqueda muy interesante de pensar la arquitectura en vinculación con los cuerpos, pero a mí me lleva inevitablemente a pensar la multiplicidad de cuerpos, ¿no? Que coexisten, y al mismo tiempo una multiplicidad que está también jerarquizada en nuestro continente, ¿no? Los cuerpos están desigualmente distribuidos y desigualmente habitan la experiencia americana. ¿Cómo, más allá de tus obras, por supuesto, tomando este elemento, pero creo que allí hay una pregunta que desde mi punto de vista la arquitectura quizás no ha buscado responderse del todo, sobre todo la pregunta más fenomenológica de la arquitectura, cuando se piensa este cuerpo como cuerpos que están heterogéneamente distribuidos en la sociedad y al mismo tiempo desigualmente jerarquizados también en esta sociedad. ¿Cómo esos cuerpos heterogéneos y múltiples acontecen en la arquitectura? ¿Cómo deberían acontecer en la arquitectura latinoamericana? A ver, yo pienso que hay, por decir, hay dos tipos de cuerpos, o sea, pensando con todas las particularidades, pero hay dos cuerpos, ¿no es cierto? Está el cuerpo pensante y el cuerpo sintiente. Y creo que la arquitectura puede, por supuesto, hacerse cargo de estos dos. Dicho de otra manera, hay como un conocimiento preverbal del mundo, previo al conocimiento, y uno que es posterior, ¿no es cierto? Que sería como cuando la cultura ya nos ha contaminado.
Y creo que la arquitectura o la buena arquitectura trabaja con estos dos cuerpos, ¿no? Con el cuerpo preverbal, y ahí yo creo que cumple, de ahí yo creo que esta noción también de cortesía se puede hacer cargo de ese cuerpo verbal, que es el cuerpo de todo, ¿no? El cuerpo que tiene sed, el cuerpo que tiene cansancio, el cuerpo que tiene que siente calor, que es un cuerpo como preverbal. Y después está el otro que es el que conoce, ¿no es cierto? El que entiende, el que lee los patrones, el que lee las repeticiones, que es, diríamos, el cuerpo oculto, ¿no? Y ahí probablemente hay distintos, va a depender de las culturas, ¿no? Porque no todos leemos patrones, por eso nos interesan los patrones, por eso, sí, ¿no? Y eso como que amerita como otra manera de aproximarse, ¿no? Que no es la que yo me aproximo probablemente de una manera mucho más occidental, si quiere. Pero entiendo que está esta otra manera, que es más difícil porque uno viene criado y formado en esta otra cosa. A ver, solo para dar un ejemplo, en esta exposición están consideradas las dos cosas, ¿no? Hay una primera aproximación que nadie tiene por qué entender nada, que tiene que ver con la materia, ¿no? Y que tiene que ver con este contraste entre los materiales filosos, brillantes, ¿no es cierto?, que se contrastan con esto blando, y eso tiene que ver con el tacto. No necesitamos cultura para entender eso, ¿no? Entonces hay como una primera cuestión, que esta exposición funciona ahí. Después entra todo el contenido, o cómo la muestra se hace cargo del relato, de la narrativa, del guión que ustedes crearon, etc. Pero ahí están como los dos cuerpos contemplados. Para seguir con esa tensión, ¿no? Estaba leyendo un texto que apareció en ARQ, te lo comenté, de Irene Cheng, el 2021. ARQ es una revista de arquitectura de la Católica muy prestigiosa, muy buena, donde Sebastián también es editor de esa revista. Y en este texto Irene Cheng plantea, a propósito de este cuerpo no verbal, ¿no? Ella dice, todas estas nociones que reconocemos como racionalidad, ¿no? Practicidad, innovación, ¿no? Que de alguna manera estaría en este cuerpo no verbal, ¿no? ¿no? Ella dice, es parte de las taxonomías de racialización desarrolladas durante el siglo XIX y que se entiende como lo que entendemos como los seres humanos de Europa, ¿no? El hombre blanco europeo, por colocarlo en esta típica imagen, ¿no? ¿Qué te pasa con reflexiones como esta de Irene Cheng, ¿no? En donde dice todas aquellas ideas como racionalidad, pulcritud, transparencia, ¿no es cierto?, están catalogadas, más bien, o estuvieron catalogadas como parte, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, como parte más bien de los seres humanos que provenían de Europa, versus el mundo ornamental, que sería el mundo árabe o el mundo barroco latinoamericano. Lo pregunto porque pareciese que esta noción de cuerpo no verbal estuviese en un estado puro, cuando también está edificado quizá culturalmente, ¿o no? Para ti existe esa posibilidad de una humanidad universal en donde ese cuerpo no verbal es previo a la cultura. Yo creo que sí, yo creo que existe algo previo a la cultura que nos une a todos, pero que va más allá de diríamos, de los principios universalistas de la Ilustración. Ajá. ¿No? Yo creo que se mueve como en otro plano. Hay un ejemplo súper bueno, hay un director de teatro que es italiano que se llama Castellucci, no sé si lo conocen. Ajá, sí. Castellucci hace un teatro no verbal, casi no ocupa texto, está más preocupado del susurro del texto que del contenido del texto. Entonces tiene obras, por ejemplo, donde es atacado por unos perros, y el terror que produce un ataque de perro es como que es transversal a cualquier cultura, creo yo. No sé si te estoy diciendo como sí, para clarificar como el punto, que está como esa categoría. Después tiene una obra que se llama Julio César, en que el discurso lo hace una persona que tiene traqueotomía. Ajá. Y por lo tanto no se entiende nada. Y lo que hay es un puro susurro, que es como previo al verbo, ¿no es cierto? Sí. Entonces,
Yo encuentro que eso es algo que unifica, o el hecho de que una fachada de un edificio, voy a ir a cuestiones mucho más prácticas, se pueda sentar. Sí. Y esa fachada se hace cargo, si bien es algo que aparece, no sé, apareció con mucha fuerza en la cultura del Renacimiento, con todas las bancas en la fachada, que yo pongo ahí en la Biblioteca de Constitución, pero hay una cuestión que eso se hace cargo del cuerpo, diríamos, preverbal, ¿no? Del cuerpo que se cansa, que tiene sed, que tiene hambre. Pero te complejizo esto sí. En la medida de que tú señalas que toda arquitectura es un lenguaje, ¿no? Entonces, efectivamente, el motor, la traducción, probablemente puede venir de un fenómeno no verbal, pero el arquitecto tiene que establecerlo, ese momento no verbal, en un lenguaje, ¿no? Sí. Y quizá en esa traducción, ese lenguaje, lo que ha primado es solo una visión, ¿no? En ese fenómeno de traducir este humano no verbal que todos somos, ¿no? Ese momento de transformarlo en verbo, que finalmente es transformarlo en arquitectura, sí hay un fenómeno cultural, o es factible también que esa arquitectura sea no verbal. Yo creo que sí, yo creo que es posible una arquitectura que siempre va a haber, por supuesto, o sea, no podría hacer el distingo entre el monólogo, el silencio absoluto. El silencio también es una manera de comunicar, ¿no es cierto? O sea, todo comunica y, por supuesto, o sea, todo comunica, ¿no? No hay nada que no comunique. Hasta lo que no quiere comunicar, comunica. Sí. Pero sí hay arquitecturas, yo creo, que bajan el grado, diríamos, de comunicación al mínimo. Y esas, por ejemplo, ponen el foco en la materia. Vámonos. Por decir algo, o sea, por dar un ejemplo. Vámonos a la materia, precisamente. Vámonos para allá. Antes de la arquitectura está la cosa, de alguna manera, ¿no? Está la madera, está la greda, está el metal, ¿no? ¿Cómo tú te relacionas con las materialidades? ¿Cuál es tu primera aproximación con el fenómeno matérico de la arquitectura? ¿Qué buscas, para utilizar tus palabras, traducir desde la cosa a la arquitectura? A ver, la materia, claro, la materia puede comunicar, ¿no es cierto? Puede comunicar, si uno ocupa oro, comunica prestigio, blanco, otras cosas. O sea, toda la materia sin duda comunica, pero la materia puede tener un rol en el cuidado de este cuerpo, por ejemplo. Hay, como esa biblioteca, por ejemplo, la materia tiene ahí varias funcionalidades. O sea, uno, arraiga ese proyecto a la realidad de Constitución, porque está hecha con tecnologías de allá, con maderas que se producen ahí, es parte de la identidad de ese lugar también, pero al mismo tiempo tiene cualidades acústicas, por ejemplo, que son muy apropiadas para una biblioteca, no así, por ejemplo, otros. Entonces, ahí el material cumple varias funciones, ¿no es cierto? Y atiende a estos distintos cuerpos, el cuerpo preverbal, si quieres, y al cuerpo verbal, que puedes capaz de entender, sí, en Constitución se construye en madera y establece vínculos identitarios, culturales, etcétera, pero cumple en general distintas funciones, y los materiales, por lo menos en mi caso, van variando también en función de muchas consideraciones. Una es esa, otra, por supuesto, del lugar donde se construye, la economía también muchas veces tiene una función en la decisión del material. O a veces cuando este proyecto, por ejemplo, ahí el material es la luz, entonces el proyecto es completamente blanco, ¿no? En el sentido como que la materia está en otro lado, ¿no? En el color. No está sin color, está blanco porque ya tiene tanta complejidad formal, y entonces la luz es la materia en ese caso. Interesante. ¿Por qué elegiste el fierro? ¿Por qué elegiste el metalcom para la museografía acá de la exposición? A ver, ahí hay como decisiones. Una parecía como importante hacer una muestra en que uno se sintiera cerca de los objetos. Mi primera experiencia cuando vine al museo fue ir a los archivos y encontrarme con estas piezas antiquísimas de mucho valor puestas sobre una mesa sin mayor mediación y en un ambiente con luces fluorescentes. No sé si son fluorescentes, pero son más controladas, ¿no? En las patas. Pero es un ambiente, diríamos, como que no es el ambiente
como habitual de los museos, ¿no? Donde la luz es muy oscura, donde las cosas están alejadas, con un aura de misterio. Entonces me parecía que una manera de acercar la muestra y hacerla que permitiera hacer reflexiones sobre la actualidad, que era algo que ustedes, los curadores, querían, pasaba por no construirla, no hacerla de la manera en que siempre se hacen estas cosas, ¿ah? Y utilizar materiales que son materiales banales, materiales ordinarios utilizados de manera extraordinaria. El metal como un material que probablemente todos saben, se ocupa para hacer los tabiques de volcanita, un material muy liviano además, por lo tanto tiene otras características que permite ser transportado fácil, construido rápido, etc. Entonces un material ordinario utilizado de una manera extraordinaria, que tiene entonces también como objeto como actualizar la muestra, ¿no? Llevarla como al día de hoy, quitarle, borrarle el aura, y para eso hay también otras decisiones como que no hay fondo, entonces todo está transparente, y eso tiene que ver, volviendo a tus preguntas iniciales, con la manera en que hoy día vemos las cosas, ¿no es cierto? Una manera de ver las cosas menos compartimentalizada, menos inca probablemente, menos cartesiana, donde está todo mucho más mezclado, todo mucho más híbrido, una visión probablemente hasta el día de hoy más cubista de las cosas, y ahí en esta muestra también parecía importante que hiciera eco de esa manera de ver hoy día y entender las cosas, ¿no? Como en simultáneo. Por eso que no hay fondo, etcétera. Sí, se responde, ¿no? Sí, claro. Recuerdo que también señalaste esta diferencia del textil con el metal, ¿no? Este cuerpo... Hay una reflexión muy bonita de Elvira Espejo que dice: los textiles son cuerpos textiles, ¿no? Y que de hecho previamente al hecho colonial en América Latina, no por falta de expertise tecnológica, sino por una decisión, vamos a decir, ideológica, no habían tijeras, por ejemplo, ¿no? El textil no se cortaba, el textil no se dañaba, ¿no? Que es interesante en ese sentido este juego de metal, de este metal que puede ser como cortante versus el textil, ¿no? ¿Te pasó algo también allí, entiendo? Sí, sí, claro, es un material que es un material que es quirúrgico, ¿no? Que tiene filo, de hecho tuvimos que ponerle algunas aristas de goma, pero claro, pero justamente como no se pueden tocar, ¿no? La manera en que aparezca la materia es por contraste, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Entonces, justamente la blandura, el aspecto táctil del textil aparece por contraste con este material, ¿no? Probablemente no sería lo mismo si todo eso estuviera hecho en madera. La experiencia sería totalmente otra. En ese sentido, Sebastián, entiendo que en tus obras, en tus reflexiones, por lo tanto, no solamente hay una pregunta por el cuerpo, ¿no? Sino también hay una pregunta por los objetos. Es interesante cómo tú has trabajado con algunos containers, ¿no? con televisores. Te interesa muchísimo también el problema de la moda, en fin. ¿Cómo los objetos que circulan entre cuerpos, ¿no es cierto?, también tienen una preocupación? No solamente la preocupación por el cuerpo, hay una preocupación por el objeto también con el que cohabitamos en tus obras, ¿no? ¿Cómo te vinculas con los objetos del mundo? Difícil pregunta. Difícil pregunta. No, o sea, a mí me interesan los objetos como campo de estudio, como campo de... O sea, los objetos también son el resultado de decisiones formales, están guiados por la cultura. Los objetos están contaminados por las distintas culturas. Ahí veíamos unos chanchos de greda transformados por cultura ficticia. Entonces me interesan como campo de estudio. Yo lo utilizo, por ejemplo, cuando yo hago cursos de taller, y muchas veces hacemos traducciones de los objetos. O sea, partimos de objetos y pasamos a la arquitectura y estudiando sus maneras de organizarse, también sus cualidades significantes, etcétera. Y con el caso de los contenedores, claro, yo partí haciendo una bienal de arquitectura, no sé si creo que hay una imagen ahí, que era una bienal con contenedores, y de ahí justamente lo que me fascinó de eso es la capacidad de construir espacio, la capacidad de transportarse, la capacidad de repetirse,
el desafío de cómo generar variación en esa repetición, y de ahí derivé a la construcción de algunas casas modulares, como una que aparece por ahí también, que se llama la Casa Oruga. Entonces, me interesa como campo de estudio, como espacio diríamos, de aprendizaje. Me encantaría que en algún momento se pudiera hacer un taller de arquitectura pensando en objetos americanos, en objetos precolombinos. ¿Cómo se podrían hacer esas traducciones? No únicamente, porque probablemente lo que se hizo muchísimo durante el siglo XX en el modernismo latinoamericano, intentar traducir los aspectos del contenido, ¿no? Los aspectos ornamentales, vamos a decir, los momentos verbales, si tú quieres. ¿Será factible traducir los elementos no verbales del arte precolombino para pensar un modernismo latinoamericano que se aferre a esa profundidad americana? ¿Cómo tú lo ves posible? ¿Hay un camino por allí? Yo creo que sí, que hay un camino posible, y hay en esas distintas expresiones culturales hay unos que son más fáciles de traducir que otros. Si uno ve todo el mundo, digamos, como incaico, todo eso es mucho más fácil porque es más abstracto, racional en cierto sentido, ¿no es cierto? No sé, Barragán siempre se dice que Barragán, un arquitecto mexicano muy conocido, que hizo una casa, creo que su casa muy famosa, visitando unos proyectos en Lima, de hecho. Entonces, bueno, ese es un campo, diría que es más fácil porque es más abstracto, todo el sistema de barra. Además inventaron unos sistemas que tú mismo me hiciste ver, ¿no? Unos sistemas de banda y de tramas que permitían irse ajustando a las distintas particularidades regionales, ¿no es cierto?, de una manera muy astuta, ¿no? Porque hay un sustrato que es de ellos y que se va llenando. Bueno, ese camino es un camino mucho más fácil. Claro. Y el camino de los objetos, bueno, habría que hacer el ejercicio, pero yo creo que sin duda hay un campo de trabajo interesante a partir, no sé, de la cerámica. Bueno, Smilan yo creo que ha hecho algo con eso. Yo creo que hay un camino ahí interesante. Y sin duda, bueno, respecto, ya no a través de los objetos, pero sí de las construcciones, en Perú hay buenos ejemplos, como la oficina de Barclay Cruz, por ejemplo, que están trabajando sobre eso, por lo menos maneras de asentarse en el territorio. Yo creo con resultados bien interesantes, ¿no? Y que justamente están en una línea, por ese caso, no sé si han escuchado hablar de ellos. Barclay Cruz, unos arquitectos peruanos, hicieron el Museo de la Memoria en Lima, son muy buenos. Y yo diría que ellos hacen una arquitectura menos, no todas, pero a lo mejor unas como menos cartesianas, mucho más difuso todo, donde los límites están mucho más borroneados, sobre todo en sus obras que se integran mejor al territorio, por ejemplo, son mucho, como decía, como de límites mucho más difusos, menos platónicos, menos griegos. Interesante, creo que hay un camino allí para redescubrir el continente. Me quedan un par de cosas. Hay una reflexión también en parte de tus textos, Sebastián, que tiene que ver con la noción de escenografía, ¿no? La encontré por allí, pero la quiero situar a propósito del debate de un problema también muy contingente. Entiendo que RQ también sacó hace poquito un dossier en torno a esto, que tiene que ver con el problema de la infraestructura, ¿no? Muy probablemente, y ahora vámonos al urbanismo, a la ciudad, pensemos en las complejidades de la ciudad latinoamericana. Hay un problema con la infraestructura latinoamericana cuando piensa su heterogeneidad, ¿no? Te lo voy a llevar a este punto y para entrarnos a dilemas más contingentes y polémicos, si ustedes quieren, ¿no? Acá en el centro de Santiago hoy día habitamos una convivencia que se está volviendo compleja de reflexionar, ¿no? Uno puede ir hasta el siglo XIX y decir la forma en cómo se solucionó el problema de la cohabitación entre clases en el centro de Santiago en el siglo XIX fue básicamente decir quiénes podían y quiénes podían entrar a la ciudad, ¿no? Creo que el problema de la infraestructura pública, el problema de las escenografías públicas, estos momentos de articulación de lo común, me parece que es uno de los grandes desafíos del presente. ¿Cómo
¿Cómo te imaginas si a ti te entregaran la posibilidad de hacer un programa de Santiago, ¿no? Una forma de pensar el centro metropolitano en su heterogeneidad? ¿Qué elementos podría tener en términos tanto de su configuración como escenografía, en donde la vida heterogénea ocurre, pero en donde también es fundamental construir infraestructuras públicas que tengan elementos en donde lo común pueda coexistir y no dañarse mutuamente? ¿Cómo imaginas esa posibilidad de construcción escenográfica? ¿Cómo imaginas esa construcción pública de infraestructura, considerando esta complejidad con la que habitamos actualmente en la ciudad de Santiago? Alguna vez leí que justamente lo común requería mucho más reglas para regularse que lo privado, ¿no? Y por lo tanto que en relación a lo común es mucho más importante, el hardware por supuesto que es importante, ¿no? Pero el software, o sea, lo que está detrás de ese hardware es bien importante, o sea, los protocolos de uso, las reglas de uso de su espacio, y por supuesto estoy hablando bien por arriba, porque es más difícil aterrizar como una respuesta más específica. Pero yo creo que en un escenario así, creo que o sea, el rol de los... por supuesto, la ciudad de Santiago tiene muy mal repartido el espacio público de calidad no está en todas partes por igual, y eso es un déficit, ¿no es cierto? Pero yo creo que los edificios pueden ser unas infraestructuras de espacio público en la medida que no solo el edificio público es un refugio al interior, sino que puede ser un refugio en su exterior, en su fachada, que es lo que hacían, bueno, lo que hizo toda la arquitectura italiana. La arquitectura italiana se caracteriza por construir los mejores espacios públicos, y esos espacios públicos no son grandes parques, son las fachadas de los edificios. No sé, ciudades como Bolonia, por ejemplo, que tiene la mayor cantidad de corredores, no se caracteriza por tener grandes plazas, grandes parques. Lo que tiene son muy buenas fachadas porosas, que construyen espacio público, que construyen espacios de descanso, espacios protegidos, justamente para este cuerpo no verbal. Entonces, si uno tuviese como un sueño, o pudiera exigirle algo, yo le exigiría no tanto a las plazas ni a los parques, sino a los edificios, construir espacios, fachadas porosas que construyan espacio público, que es lo que yo he intentado hacer con esa biblioteca que aparece ahí por ahí con una fachada, y otros proyectos, un teatro también en Licantén que tiene una fachada, una galería cubierta, no sé, como eran ciudades, por ejemplo, como Lolol, ¿no? Que de manera tan sencilla construyen los espacios públicos más notables de Chile, ¿no? 2 calles con corredores a lo largo, fabuloso. Ojalá Santiago fuera entero así. O sea, es interesante, o sea, volviendo a Timothy Morton y la pregunta por la obra, no descuidando su coexistencia, ¿no? O sea, no es factible pensar una obra hoy día, en el siglo XXI, sin pensar lo público, ¿no? Sin pensar su coexistencia con lo común, ¿no? Sí. Ahí hay una pregunta que probablemente, no sé si en la arquitectura, ¿cómo tú ves que se está respondiendo eso? ¿O todavía hay una insistencia por la constitución de la obra ensimismada o de esta obra que se articula con otras posibilidades de coexistencia? Yo creo que cada vez que se ha instalado, por supuesto, o sea, hoy día no se puede hacer nada sin los otros. O sea, hoy día no es posible, no se puede gobernar, no se pueden tomar decisiones, siempre hay que incluir lo otro, ¿no? Lo otro es difícil porque es un infinito, ¿no? El otro no es un alter ego, ¿no? Justamente es alguien que es algo que es impenetrable, que es un infinito. Entonces es más difícil la tarea. Ahora yo creo que la arquitectura o la tradición de la arquitectura en sus distintas culturas también ha construido estos espacios, estas maneras de estar. Pues no sé, uno piensa justamente en el caso de América o en Perú, están las canchas, ¿no es cierto? Son como espacios, pero que también coexisten con los que existían después con los corredores españoles, ¿no?
Yo creo que hay ciertas que uno podría considerar como tipología, que son, a ver, como que superan, creo yo, las culturas. No sé, son como, no sé, Jung podría hablar de eso, ¿no? No sé, la figura concéntrica del patio. El patio es una cuestión que te da un espacio de encuentro que está en todas las culturas, ¿no? No todas, probablemente algunas no, pero es una cuestión que está súper extendida, por ejemplo, o los corredores, o sea, uno lo encuentra en China, lo encuentra en todas partes, ¿no? Están como en el, por decirte, yo creo que hay formas que son arquetípicas, que uno podría decir que están como en el ADN de este ser no verbal, no sé. Es cultural, por supuesto, pero están todas las culturas. El otro día teníamos una conversación con... O sea, lo que voy que no hay que inventarla, no creo que hay que inventar la rueda. No, claro, no, eso está inventado, por supuesto, sí, entiendo. El otro día estábamos conversando con unas personas de la Fundación Alberto Cruz y nos hacían ver cómo este arquitecto, más de la tradición de la Universidad Católica del Paraíso, sí, ¿no es cierto? Y probablemente sería interesante también contrastar esto en relación con la Universidad Católica de Santiago. La pregunta por construir continentalmente, pensando lo continental, ¿no? Ellos decían, ¿cómo es factible pensar un hito, una obra particular, pensando al mismo tiempo está enraizada en un continente, ¿no? Tú cuando lo piensas, tus obras, ¿no? ¿Están aferradas a un paisaje, a una geografía, a un continente, o están aferradas a este mundo universal? ¿Cómo tú te vinculas con lo local universal? ¿Cómo está ese vínculo en lo que tú estás reflexionando? Yo creo que las nociones de lugares han variado. Hoy día el lugar no es el lugar de hace 100 años, ¿no es cierto? El lugar es un lugar que está, por supuesto, afectado por lo global, ¿no? Por las maneras de ver, las percepciones. Creo que de esa manera se puede construir una arquitectura que entienda el lugar no como una reinvención, ¿no? No como una réplica. Yendo al caso de Valparaíso y en relación con esta idea de las maneras de abordar, si es con tramas, repeticiones, etcétera, para ellos, por ejemplo, era súper importante los tamaños. Y ahí quiero volver también a la pregunta de cómo lo común se puede construir hoy día. Lo común también está en función de los tamaños. No es lo mismo la plaza de la Ciudad de México, ¿no es cierto?, que alberga por su tamaño, es que permite que coexistan todas esas diferencias, ¿no es cierto? Hay una cuestión con el tamaño. Entonces el tamaño importa. Y en la Católica del Paraíso, el tema de los tamaños les importaba mucho más que los órdenes, que las repeticiones, que los patrones, etcétera. El tamaño, construir algo a partir de tamaños. Es un aprendizaje. Ahora, ellos, por otro lado, fueron los primeros que aprendieron a partir de las traducciones. Ellos ocupaban como campo de estudio Valparaíso y aprendían reglas, que no son las reglas habituales, porque el territorio es un territorio más raro, y sacaban reglas de ahí para aplicarlas en los proyectos, de hecho, incluso para hacer proyectos en Santiago. Y esa es una tradición que está muy anclada en la arquitectura chilena. Hoy día escuelas interesantes como la de Talca, por ejemplo, ya no analizan la ciudad del Paraíso, sino que van a aprender del mundo rural. Cómo se construye el mundo rural, dónde están los valores en el mundo rural, cómo se hacen las cosas con lo que se tiene a la mano, etcétera. Entonces, volviendo al tema de las traducciones, sí, perdona, pero tratando como de conectar todas las cosas. Entonces, volviendo a la pregunta, el tamaño importa y las traducciones importan, y es importante también qué y dónde uno hace esos ejercicios. Para ir cerrando por mi parte, me gustaría, es imposible no hablar de América sin pensar en esta América contemporánea, no solamente en su envergadura cultural, en sus profundidades estéticas, intelectuales, sino también en las condiciones materiales de existencia, ¿no? Y a propósito de eso, me sugiere la noción de repetición a una cosa también serial, ¿no? Sí.
y uno de los fenómenos complejos, ¿no es cierto?, de América Latina es desarrollar efectivamente en serie, ¿no? Hay algunos elementos, sabemos de algunas tradiciones en donde eso se hizo fundamentalmente en la década de los 60, ¿no? Para generar precisamente tamaño, grandes construcciones, la pregunta por la gran ciudad. Esa gran ciudad, ¿no? esa ciudad moderna, ¿te la imaginas? ¿Cómo te la imaginas en América Latina, considerando estas condiciones de existencia de nuestro continente? ¿Es factible imaginarlo desde ese lugar? Y si no es posible imaginarlo desde ese lugar, ¿cómo reimaginamos, ¿no es cierto?, la ciudad en estas claves analíticas, las claves analíticas que nos proponen, ¿no? La pregunta por la traducción y la pregunta por la repetición. ¿Cómo debería ser esa ciudad latinoamericana? Pero que considera al mismo tiempo esta dificultad, que es la dificultad de una desigualdad, la dificultad de la heterogeneidad humana. Creo que ahí hay un problema, ¿no? Que en términos teóricos, desde mi punto de vista, funciona para la construcción de una obra, pero ¿cómo es factible imaginar esto para pensar efectivamente complejidades tan grandes como ciudades? ¿Es factible trasladar esto a ciudades o estamos jodidos y tenemos que únicamente pensar obra por obra? No, por supuesto que se pueden traducir esto a las ciudades. Pues, de hecho, no sé, que si uno piensa como ciudades, que algunos piensan que es una mala ciudad, pero no hay tanto acuerdo con eso. Una ciudad como Brasilia, por ejemplo, es una ciudad que está pensada justamente con los tamaños latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Pero con una arquitectura... siempre se dice que los brasileños lo que hacen, sin preguntarse por la identidad, porque nunca estuvieron obsesionados con la identidad, que probablemente sí ocurre en otros lugares, hicieron la música más brasilera, como el bossa nova, ¿no es cierto? Jamás estuvieron preocupados de cómo hacer una música identitaria, estaban preocupados de comerse todo lo que les sirviera. Y de hecho hay toda una teoría que es como canibalista, ¿no? Antropofágica. Antropofágica. Entonces, sin pretendérselo, arman una música súper brasilera, súper de ellos. Lo mismo con la ciudad, ¿no es cierto? Utilizando arquitectura contemporánea, los principios de la arquitectura contemporánea, pero apropiándose a un clima, ya unos tamaños, ya unas posibilidades de la industria, construyeron un ejemplo que en muchos aspectos es muy, muy notable, ¿no? Que conjuga espacios de producción, pero espacios sumamente poéticos y simbólicos como lo que hemos conocido, ¿no es cierto? Y después hay otros ejemplos que son las ciudades universitarias, como la UNAM, que son como pequeños ejercicios de pensar la ciudad latinoamericana. Entonces, yo creo que una manera de hacerlo es a partir de ciudades nuevas y claro, falta lo que pasa es que nos falta la ambición para poder hacer esas nuevas ciudades nuevas, ¿no? Pero que a la vez traduzcan. Por supuesto, que se hagan cargo de aspectos que son, no sé, escuché una cuestión muy bonita la otra vez, hablando de cómo debería ser Temuco, por ejemplo, la ciudad de Temuco, una nueva ciudad de Temuco. A ver, eso me interesa. Entonces, claro que, por ejemplo, deberán estar incluidos mucho más los árboles, por ejemplo, deberán estar incluidos mucho más los ríos, deberán tener mucho más presencia. O sea, que todos los aspectos de la naturaleza debieran ser cantados, decir una cosa así, debieran ser cantados con más fuerza, ¿no es cierto? Donde hubiese espacios de silencio, donde hubiese probablemente más oscuridad. Era muy, muy bonito todo lo que se decía al respecto, ¿no? Pero eran cuestiones simples dentro de todo, ¿no? Sí, claro. Vamos a abrir un espacio para preguntas, para si alguien tiene alguna reflexión, si quiere compartir una idea, por favor, este es el momento. Sebastián está completamente abierto a recibir preguntas y consultas. ¿Quién tiene una consulta? ¿Tú? Creo que tenemos micrófono. ¿Este mismo? Perfecto. Vamos para allá. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Mire, bien, gracias. La verdad que estos meses han sido muy... yo terminé hace como un mes, en diciembre, expuse en la Chile un trabajo que se llama La cosmovisión de un telar hecha por mano de mujer, lo hice yo. Y me emocioné mucho entrar a la sala porque
yo tuve muy poco tiempo para armar un trabajo así, entonces me imaginé el trabajo que tú hiciste ahí para poder armar ese hermoso proyecto, lo encontré muy interesante. Y creo que es muy interesante cómo tú trabajas estas cosas que a lo mejor para otras personas lo puede ver tan sencillo, pero para nosotros, yo soy artista visual y me sirvió mucho lo que yo trabajé con Roberto Mata, que es un gran artista, arquitecto de la Católica. Pero Roberto me llevó para el otro lado. Acuérdense que Roberto decía que Latinoamérica es el verbo americano y él decía que íbamos a construir conciencia. Y yo creo que me sirvió Roberto para que yo también un poco hablara de la cosmovisión de los pueblos originarios, que entre comillas es muy interesante como eso. Yo te felicito porque me encantó el proyecto, muy lindo. Y creo que da una mirada para los artistas como nosotros que estamos interesados en todas estas cosas, de poder seguir trabajando esa área. Yo muy agradecida. Y la otra cosita que sí, yo vengo de una región, no sé, de la 5ª región, de Viña del Mar. Y tú sabes el problema que hemos tenido en este tiempo con la arquitectura. Yo quería preguntarte, ¿qué piensas todo de lo que ha pasado en Viña, especialmente con las dunas de Concón, ¿no? Lamentablemente siento personalmente que las personas que no son de la región o que no han nacido en la región, es muy diferente a nacer en Santiago. Tú sabes cuando uno nace en una región que es muy diferente. Bueno, en mi región es llena de cerros, hay muchas quebradas, entonces versus con la arquitectura, porque al final se hacen edificios y no tienen la conciencia del territorio. Entonces es súper complicado también en ese aspecto. Gracias. Gracias a ti, gracias por los amables comentarios sobre la muestra. Respecto a lo de Viña, claro, sin duda son cosas que no se refiere a los edificios, a haberse consumido todo ese territorio. Claro, es algo que no debe haberse permitido. Yo creo que cuando se hizo probablemente no había la conciencia que tenemos hoy día, porque claro, uno toma conciencia cuando las cosas se pierden, ¿no? Como del patrimonio inmenso que tiene ese lugar, ¿no? A mí me ha tocado, he tenido la suerte de viajar mucho a Italia y ver lugares como Cerdeña, por ejemplo, que tienen maneras de acercarse al territorio bien interesantes que uno debiera copiar. O sea, ellos, por ejemplo, funcionan mucho más por concentración, o sea, concentran mucho, y otros lugares quedan totalmente liberados. Que algo de eso, por ejemplo, tiene Hong Kong, también tiene algo de eso. O sea, hay como puntos de mucha intensidad, mucha altura, y otros totalmente liberados y protegidos, que es el opuesto a Río, porque Río tiene todo disperso por todos lados. Río sería parecido a Concón de alguna manera, guardando las proporciones. ¿Hay otra consulta, alguna reflexión, por favor? Hola, Sergio Castillo. Hola, Sebastián. Hay una clara forma o constante forma de entender el territorio en toda tu obra. Y me llama la atención mucho algo que ocurre en tu proyecto Alicantén, que está pensado de una manera y luego se viene un invierno absolutamente crudo, hace subir el mataquito, ¿no es cierto? Y lo inunda todo y obliga a repensar la obra, ¿no es cierto? Como darle un nuevo significado a intervenirlo. ¿Cómo es ese proceso donde uno cree haber entendido el territorio de una manera y luego encontrarse con esta situación y decir, no, esto hay que analizarlo desde otro punto de vista? No sé cuál será la solución, no la he visto, pero de alguna manera es un esfuerzo del arquitecto pensar que tiene entendido el territorio, ha logrado generar un lenguaje con el territorio y luego viene este cambio. Buena pregunta. No, en ese caso porque son cuestiones que no... Pues hay un cambio climático que es clarísimo y que está ocurriendo a unos ritmos muy rápidos. Entonces... Fue tan así que en el caso que tú comentas, se salió el río, efectivamente, y nos dijeron, bueno, la verdad que no teníamos idea, que probablemente deberíamos haber hecho, no sé, se había salido hace 50 años.
lo que dijimos, bueno, ¿cuál es la oportunidad que había acá? Entonces lo que hicimos que el ascenso, porque había que subir a esta hora ya, 1,90 m está más arriba, armamos toda una escalinata que está además cubierta y que se transforma en un nuevo espacio público para la ciudad. Entonces, como la pregunta es en relación a los edificios porosos, cómo construir espacio público, dije, mira, aquí hay una oportunidad de generar un nuevo espacio público. O sea, de esa manera lo abordamos y después hicimos ahí mismo en ese lugar un edificio, ya sabíamos que esto se inundaba, para el edificio municipal, el edificio consistorial, y en ese caso el edificio parte desde los 3 metros hacia arriba y el edificio está pensado incluso como una especie como de islote de refugio autovalente, por lo menos por una semana, casi como una estación de emergencia. Entonces ahí sí está problematizado en el proyecto tenemos todas las circunstancias, ¿no? De hecho, pues hicimos un taller con los alumnos, con la Teresa Moller, hicimos un taller sobre todo el borde y la protección del río, además. Ahí terminamos de entenderlo, con la paisajista. Sí. Aquí hay otra pregunta. María, bien. Para complementar un poco lo que estaba diciendo la persona anterior, yo creo que falta un poco de respeto nuevamente a la naturaleza. La historia no es solo los hechos, sino que la naturaleza nos va contando un montón de cosas. Sí. Yo soy de Chillán, Sí. y vivimos muy cerca de lo de Dichato. Y en Dichato solo habían 2 familias que tenían seguro de tsunami, que eran los Toá, que son una familia de Chillán, los Toá que todos conocemos, y otra familia, porque ellos hace 75 años habían vivido un maremoto. Claro. Entonces, si el Licantén pasó el río hace 50 años ahí, va a volver. O sea, es una cuestión de historia. Sí, claro. Y la persona que también decía del sur, si ahí era humedal, no había que construir ahí. O sea, muy bonito, vanguardista, todo, pero hay que pensar en eso. Y ahora en Dichato las construcciones están pensadas en maremoto. Y yo soy de Chillán y no se caen los edificios cuando hay terremotos, porque hemos vivido tantos que los arquitectos bien saben que va a volver otro terremoto. Sí, no, yo tienes mucha razón y qué bueno que lo comenta, y gracias por comentarlo, porque en relación a las preocupaciones, yo diría que sí hay preocupaciones. De hecho, cuando hicimos justamente este taller en Licantén, nos tocó, estaba trabajando ahí Balum Latam, que es una ONG, ¿no? Una fundación que hace participación ciudadana, pero sobre todo está enfocado como en emprendimiento. Y ellos, los alumnos, le ayudaron a ellos a hacer una serie de encuestas y conversar con la gente de la zona, muchas que habían vivido esas primeras inundaciones, para saber cómo lo habían resuelto en su oportunidad y cómo estaban. Y la verdad que había un montón de sabiduría ahí en la propia gente, porque como dices tú, habían ya pasado por esa experiencia y habían tenido que reconstruir, construir, etcétera. De hecho, abordan su vivienda ya teniendo en consideración eso. O sea, los primeros pisos son mucho más sólidos, por ejemplo, los muebles son fáciles de mover, tienen ya como inventariado un poco como lo que ocurre en Venecia, que saben que cada tanto se les sube la marea. Sí, tal cual, sí. Allá. Hola. Pensando en lo que se hablaba hace un rato de construir la ciudad americana y todo eso, quisiera saber en qué dimensión abordas el territorio en tu trabajo. Porque he estado pensando el último tiempo como en la construcción de la comuna, por ejemplo. Yo soy de Puente Alto, se están haciendo hartos cambios ahí. En cuanto a conciencia de lo que significa el habitar un lugar. Entonces quisiera saber cómo abordas tú, si lo abordas desde el punto de vista comunal, regional, nacional, continental completo, como con este objetivo de construir, no sé si una identidad, pero sí un espacio que habitar en conjunto. Ahora, claro, yo creo que son
no hay un territorio, sino hay como territorios, ya hay micro territorios y la manera de abordarlo en mi caso es bastante específica y depende del tipo de proyecto. O sea, un edificio público tiene que responder cosas distintas a un edificio privado. Entonces, la manera que a mí me interesa abordarlo es contemplando la construcción del espacio público. Y no tanto al interior del edificio, sino fuera del edificio, como en el perímetro del edificio. Ese es como un aspecto. También me interesa que el edificio sea, un edificio público requiere ser cuidado y generar apego con los usuarios. La Biblioteca Constitución funciona muy bien, es un lugar donde va mucha gente, va distinta gente, un lugar de encuentro, etc. Y yo creo que eso tiene que ver con varias cosas, con que el edificio es como expresión de esta palabra que a lo mejor a mucha gente no le gusta, que es esta expresión de la cortesía, en el sentido que es un edificio que es un buen anfitrión. Es un muy buen anfitrión porque construye en su fachada espacios para descansar, es expresivo como lenguaje de que el potencial usuario está invitado a entrar. Dentro de esto se construyen las mejores condiciones para el uso que está pensado en ese edificio, en ese territorio. O sea, cómo se lee en un territorio que sufrió un tsunami, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, la luz es la mejor luz posible. El edificio está construido, o sea, toda la parte de lectura está a 1,60 m sobre el nivel. O sea, se hace cargo del pasado de ese lugar que el agua subió, llegó ahí hasta la plaza. Es un proyecto de reconstrucción. Está construido con materiales locales, de manera que la gente, el 90% de las cosas que hay ahí son construcciones en madera. Entonces, todas esas cuestiones generan, diríamos, este ejercicio de la cortesía genera que el edificio sea valorado y que sea un buen anfitrión y que sea un buen huésped también en ese lugar. Entonces, hay que responder tu pregunta de manera como bien general. Yo diría que hay siendo un buen anfitrión y un buen huésped, el mejor anfitrión y el mejor huésped en ese territorio específico. ¿Hay otra más? Si no, creo que no. Por allá. Vale. Hola, gracias por la conversa. Sí, yo quería como volver a contactos. No sé si en un exceso mío de creatividad tengo como otra traducción de la arquitectura de la exposición que me gustaría compartirla. Bueno, tú hablaste del material metálico como contraste, ¿cierto? Versus la calidez de los textiles y del telar también, que yo no lo había pensado. Pero yo pensé en otra cosa, como inmediatamente. Los metales como el motor de la territorialidad española en América. La plata de Potosí es el origen de la globalización, el primer circulante que llegó hasta Asia, a todas partes, y la cuadratura como el plano damero, no sé, yo vi a los españoles, digamos, muy claramente, muy cartesiano, no hacia el Inca, que no es cartesiano para mi gusto, y ahí podemos como hablar en otro contexto quizás. Y en ese sentido eso, como plantear este comentario y preguntarte si se vio así, como esto filudo y brillante es el español para mí, versus la calidez del otro. No, yo creo, o sea, sí, gracias por tu reflexión, yo creo que sí, hace mucho sentido. O sea, de hecho lo que hablas tú de la cuadratura fue una conversación que se tuvo, porque dentro de hay como dos maneras de organizar los textiles. Uno son con cuadratura, ¿no es cierto?, que viene de la idea occidental del hortus conclusus, que a lo mejor tiene relación también con lo cartesiano, con el claro límite de las cosas, etcétera. Y de hecho diríamos la sala principal está organizada justamente como un hortus conclusus. De hecho, o sea, hay un perímetro donde los textiles hacen de alguna manera las veces del jardín, además que coincide con muchas iconografías del jardín. Tiene un interior, o sea, sí, claramente está eso. Lo de la plata no lo había pensado, pero Batami me lo hizo ver en algún minuto, que había una
una reproducción del cuadro, ¿no es cierto?, del matrimonio en la Ñusta, justamente en plata, ¿no? Sí, ¿no? Es bien bonito eso. Pero sí, también hay algo, por supuesto, algo de eso. Bien, con eso terminamos, yo creo, ¿no? Un aplauso para Sebastián, por favor. Gracias. Como siempre, están muy invitados, muy invitadas a seguir la programación del museo en el Instagram, en el precolombino.cl. Vamos a seguir haciendo este tipo de conversaciones vinculados con distintos temas, también por supuesto con contactos. Se viene una programación súper interesante durante el primer semestre para seguir reflexionando sobre el fenómeno colonial, reflexionar sobre la pregunta por el mestizaje. En fin, vamos a estar conversando de muchos temas, así que súper atento a las redes del Precolombino para seguir pensando esta palabra que estamos intentando instalar durante este año, que es contactos. Así que muchas gracias por estar acá y siempre bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por venir.